La Biblia, considerado el libro más famoso y más leído de la historia. Pues no es un libro, es un conjunto de libros que el judaísmo y el cristianismo consideran sagrados y de inspiración divina. Ellos registran la relación entre Dios y la humanidad. La palabra inspiración significa que no fue escrita por la mano directa de Dios, sino que fue inspirada por Él a los hombres. Es decir, ante determinados hechos de la historia, ciertas personas debieron dar una respuesta para comprender estos eventos. Pero ¿y si la gente describió lo que veía con sus palabras? ¿Podría ser que se tratase de otra cosa más que ángeles descendiendo de los cielos o carros voladores ascendiendo al mismo tiempo? En el episodio de hoy, veremos desde la presencia extraterrestre en el libro del Génesis hasta la transfiguración del mismísimo Jesús de Nazaret. Esto es, 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Especial bíblico. Número 1. El Génesis. El primer libro de la Biblia, conocido como el Génesis, es el primer texto del Antiguo Testamento. Allí se narra el origen del mundo y cómo Dios creó al hombre y a la mujer, poblando la faz de la tierra. Si bien todos conocemos esa historia, hay algunos hechos que llaman por demás la atención, como ya hemos hablado en nuestro especial anterior. Si no lo has visto, te invitamos a que lo hagas. Al parecer, la tierra estaba poblada por una raza de gigantes, los Nefilim. Ellos eran hijos de las mujeres de la tierra y los vigilantes, unos ángeles caídos. Su tarea era observar y vigilar a los humanos e informar acerca de su progreso. Sin embargo, no podían interferir en la evolución humana, por lo que decidieron ignorar la orden de Dios y desafiarlo, lo que tuvo desafortunadas repercusiones tanto para ellos como para la humanidad. Uno de los pasajes bíblicos donde nombran alguna de estas repercusiones es en Génesis 6, que dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y a estas les engendraron hijos. Aquí claramente hace referencia a los ángeles caídos. Ellos tuvieron relaciones con las mujeres humanas, y estos engendraron a los llamados Nefilim, humanos híbridos de gran estatura, con mucha fuerza. Esto creó un caos en la humanidad en donde la maldad se incrementó y esto provocó el enojo de Dios. Podemos decir que según las Sagradas Escrituras, la mezcla genética de estas razas provocó no solo el enojo de Dios, sino la orden de acabar con esa incipiente humanidad. Y no tuvo una mejor idea que enviar una gran inundación, pero no sin antes de asegurar que un arca lleve lo necesario para el comienzo de una nueva humanidad, más pura. Así, de la mano de Noé, se evitó que este cataclismo acabara con todo vestigio de vida. Pero ¿por qué Noé era especial? Noé es uno de los personajes más importantes y misteriosos de la Biblia, y esto es debido a su nacimiento. Hemos hablado anteriormente de por qué decíamos que Noé tenía una genética especial, y por qué sería el escogido para salvar a la humanidad. Tomando lo dicho antes, si antes del diluvio, la genética de los humanos estaba corrompida por las mutaciones que se daban entre los ángeles caídos y los humanos, ¿no les parece curioso que Noé sea la persona indicada por su supuesta pureza genética para ser el nuevo patriarca de la humanidad? Lo más interesante es que justo después de Noé, el tiempo de vida de una persona disminuyó a solo 120 años. ¿Qué pasó aquí? Las personas antes del diluvio vivieron vidas muy largas, pero ¿a qué se debió esto? ¿Acaso será posible que lo que realmente pasó fue que emigramos de un planeta a otro? ¿Y esto fue lo que afectó nuestro tiempo de vida? Para el ecologista y ambientalista estadounidense Alice Silver, cree que los humanos no somos de este planeta y que nuestra evolución se dio en otro. Ha recolectado evidencia científica para probar esta hipótesis y responder por qué los humanos tenemos tantas enfermedades y problemas en adaptarnos a nuestro propio planeta. Si te interesa saber más sobre esto último, en nuestra serie Uncover hemos creado un video completo sobre esta teoría. Te invito a que lo veas. Por otro lado, el polémico autor y uno de los pioneros de la teoría de los antiguos astronautas, Cesaria Sitchin, afirma que estos ángeles
no eran otros que los bien conocidos Anunnakis, que llegaron a la Tierra en busca de mano de obra, por lo que no era bien visto que se mezclaran con la humanidad primitiva. ¿Quiénes son estos misteriosos gigantes, fruto de la mezcla de los ángeles y las mujeres? ¿Es esta parte de la Biblia testimonio de una hibridación entre humanos y seres extraterrestres? Cuéntame, ¿tú qué crees? ¿Te gusta nuestro contenido? Suscríbete y activa la campanita, ya que con eso nos estarías apoyando mucho. Y si los videos de la semana te quedan corto y quieres ver más, puedes unirte a nosotros y ser un investigador GS. Escoge tu método de pago y estarás apoyando al proyecto mientras accedes a contenido exclusivo solo para miembros, además de contar con muchos beneficios más. Número 2. El Éxodo. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Se trata de un texto que narra cuando los israelitas dejaron la esclavitud en Egipto, guiados por Moisés, con la ayuda del mismísimo Dios. La historia de el Éxodo y Moisés comienza cuando aparece el ángel del Señor. Este le habló desde un arbusto o zarza en llamas, en medio del desierto. Se le encomendó que sacara a los israelitas de Egipto y aparentemente se le dieron poderes inusuales para hacer esto. En ningún momento la historia del Éxodo es ordinaria, pero cada vez se vuelve más llamativa. La Biblia narra que cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios dirigió el pueblo hacia el Mar Rojo. Pero, ¿qué se quiere decir con que Dios dirigió a los israelitas? Bueno, pues el Señor fue delante de ellos de día en una columna en forma de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna en forma de fuego para darles luz, para que puedan seguir caminando tanto de día como de noche. Y esta no se apartaba del pueblo. ¿Será acaso que Dios condujo a los israelitas por medio de un objeto volador no identificado? Creo sinceramente que se trataba de un ovni muy peculiar, que se apagaba durante el día y brillaba de noche. Proporcionaba una luz al campamento que estaba debajo. Prácticamente, esto era como un dron de Dios que servía para guiar a su pueblo. Recordemos también cuando Moisés alzó su mano sobre el Mar Rojo, y el Señor, por medio de un fuerte viento que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y fueron divididas las aguas para así cruzar y evitar que los egipcios los atrapen. El pueblo israelí cruzó el desierto de Sinaí, pero al parecer Dios se enfureció con ellos por adorar falsos dioses y los obligó a vagar sin rumbo fijo durante 40 años, antes de llegar a Israel. Como era de esperarse, los recursos comenzaron a agotarse, pero Dios no los dejó morir y envió el maná, el alimento divino. Gracias a esto, los judíos sobrevivieron con esta única fuente de alimento. Obviamente, esto es muy ambiguo y jamás se explica realmente qué es el maná. Sin embargo, el Zohar, un libro judío muy importante, sí da una explicación más detallada. Este texto antiguo menciona algo llamado el ancestro de los días, que fue lo que proporcionó el maná. Esta deidad no hablaba o se movía por voluntad. Fue llevado por el desierto y se colocó en varios tronos, y su única función era la producción de maná. ¿Acaso es posible que se tratase de una máquina? Según la descripción del antiguo texto, la máquina capturó el aire húmedo del amanecer y lo condensó en una parte similar a una cúpula. Este se mezcló con algas, las cuales se trataron con energía para acelerar su crecimiento. De ahí la llamada máquina maná, que ya hemos hablado anteriormente. Lo más interesante se da cuando Moisés asciende al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley. La Biblia describe que todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido iba en aumento, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces Dios descendió sobre el monte Sinaí, específicamente sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre. Extraño, ¿verdad? El fuego, el humo, los truenos y relámpagos como de un horno, voz de trueno. ¿Y si en realidad era una nave espacial lo que descendió? ¿Y la voz tipo trueno era en realidad un tipo de bocina? Tecnología muy avanzada que nuestros ancestros consideraron divino. Número 3. Zacarías y el pergamino volador.
Uno de los pasajes más extraños de la Biblia es el libro de Zacarías, quizás uno de los profetas menos conocidos. Allí escribe lo siguiente: De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Los primeros versos de Zacarías 5 parecen ser la descripción de un objeto volador con una longitud de unos 9 metros. Y, aunque la descripción de un pergamino es difícil de equiparar a un avistamiento de ovni, en un principio, cuando se examinan los informes sobre ovnis con forma de cigarro, se podría percibir que un pergamino enrollado tendría un aspecto similar. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, esto es un efa. Y levantaron la tapa de plomo y una mujer sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa. Y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían, y traían vientos en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Durante muchos años, los investigadores no lograron ponerse de acuerdo acerca de qué se trataba ese misterioso efá. E independientemente de lo que realmente era, las medidas citadas en el texto son ciertamente de algo grande en el cielo. El mismo Zacarías escribió que el rollo se estaba moviendo a una velocidad increíblemente rápida. ¿Acaso es la visión del ovni? ¿Será que el profeta tuvo acceso a una escotilla desde la cual acceder al interior del platillo volador? Podría ser que se trate de una plataforma para despegar o aterrizar. ¿Qué opinas? Número 4. La escalera de Jacob. Jacob es otro de los patriarcas más conocidos de los textos bíblicos. Su vida estuvo muy ligada a los mandatos de Dios. Hijo de Isaac y nieto de Abraham, se dice que compró su primogenitura por un plato de lentejas a su hermano Esau, su gemelo. Jacob desea ser el hermano mayor para obtener los beneficios que esto le brindaba. Engañó a su padre para que le diera su bendición, lo que provocó la ira de su hermano. Esto provocó la huida de Jacob, que durante sus viajes experimentó algunas situaciones muy interesantes. Una de ellas es la historia de la escalera de Jacob. Se cuenta que mientras dormía, Jacob tuvo un sueño con los ángeles de Dios que ascendían y descendían de una escalera que descansaba sobre la tierra con su cima alcanzando el cielo. Algunas interpretaciones sugieren que los ángeles y el Señor eran extraterrestres que se habían llevado a Jacob para instruirle y difundir el nombre de Dios. Mientras Jacob miraba a los ángeles trabajando, una voz sonó y Jacob pudo ver que el Señor estaba sobre él en los cielos. Si nos ponemos a analizar en los versículos del Génesis 28, podremos darnos cuenta que lo que realmente estaba viendo Jacob era una plataforma de una nave espacial que había descendido en ese momento en la tierra. La Biblia lo menciona como un sueño, pero ¿qué tal si no es así? Por otro lado, otro evento bastante particular ocurrió a orillas de un río. Durante su viaje de regreso a Canaán, lucha con un ángel hasta el amanecer. El texto lo llama un varón. Este le pregunta por su nombre, lo cual responde Jacob, lo que el ángel le dice que ese no sería más su nombre, sino Israel. Luego el ángel le bendice y se marcha sin identificarse. Aparentemente, Elohim le dio la orden de tener muchos hijos y descendientes, ya que de él saldrá una nación y muchos pueblos. Hipotéticamente hablando y con las herramientas actuales, la regresión hipnótica habría desbloqueado lo que realmente sucedió mientras dormía. ¿Qué era esta estructura que observó? ¿Quiénes eran estos seres que dirigían las voluntades de los hombres de esos tiempos? Difícilmente lo sepamos. Número 5. La Torre de Babel y los Anunnakis. La Torre de Babel se describe en el libro del Génesis y su escritura se le atribuye tradicionalmente a Moisés. Según estos escritos, la humanidad quedó casi extinta después del diluvio universal. Solo 7 integrantes de la familia de Noé sobrevivieron a la catástrofe. Estos descendientes, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Senar, Babel.
y decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. Cabe destacar que todos hablaban un solo idioma. Según algunos autores, estos hombres recibieron la información de cómo hacer ladrillos de tierra cocida y una mezcla como hormigón, lo suficientemente fuerte para resistir tal magnífica construcción. De quienes recibieron esta información no está muy claro. El rey Nimrod, al cual se le atribuye la construcción, era el bisnieto de Noé y fue un personaje bastante discutido dentro de las tradiciones hebreas y babilónicas. Aquí es donde los historiadores no se ponen de acuerdo. Para los textos sumerios, Nimrod era hijo del dios Marduk, uno de los primeros Anunnakis que llegó a la tierra y creó a los seres humanos, y habría construido la torre con el fin de que sea un templo de adoración al dios Marduk. El dios de Noé, Yahvé, al observar la edificación, decide que los habitantes comiencen a hablar en diferentes lenguas, y así abandonaron la construcción de la torre y los esparce por toda la tierra. Sin embargo, el punto de vista sumerio afirma que bajo Elohim, es decir, uno de los dioses, ordenó que se destruyera la torre y la ciudad, para confundir las lenguas de la humanidad y así impedir que ésta se pusiera de acuerdo en contra de los dioses. Un descubrimiento hecho en el actual Irak podría proporcionar evidencia de que este megacomplejo realmente existía. El hallazgo de este sitio arqueológico en Borsipá coincide con el de la historia antigua. La Torre de Babel es considerada un mito para algunos investigadores. Sin embargo, una serie de cilindros que fueron encontrados podrían haber sido parte de la torre debido a su tamaño y a la evidencia de piedra quemada. Un documental bastante polémico llamado Bible Conspiracies afirma que los Anunnaki habrían destruido la torre junto con Sodoma y Gomorra, afirmando que el libro del Génesis revela que una raza alienígena fue la culpable de esta destrucción. Estos Anunnaki fueron descritos como viniendo de los cielos, enviados para guiar a los humanos. En tiempos pasados se les llamaba ángeles, pero hoy los llamaríamos extraterrestres. Habla de un concepto que se refiere a una teoría de la historia que se fundó por ahí por finales de la década de los 60. Y esta teoría histórica señala que hace miles de años antes de Cristo hubo unos dioses que vinieron del cielo y que intervinieron en la evolución humana y crearon al humano por esta intervención. Por eso esta teoría de la historia se llama la teoría intervencionista de la historia. Dioses o alienígenas ancestrales. ¿De otro planeta? Que llegaron de otro planeta, de las estrellas. ¿De otra civilización? En barcos volantes bajaron a la Tierra e intervinieron la evolución humana y nos crearon. Esa es la teoría. Esa es la teoría, por lo tanto, los alienígenas ancestrales son los dioses de la antigüedad que intervinieron en la historia y nos formaron a nosotros para trabajar para ellos. Inanna es una de estas diosas de la antigüedad, particularmente de la región de Sumeria. Es el arquetipo de la diosa madre de la antigüedad. Fijémonos bien, tiene una fisonomía humana, sí, porque estos alienígenas ancestrales son parecidos a los humanos. Comparten los mismos defectos y las mismas virtudes de los humanos, pero fijémonos también en este caso porque las piernas de Inanna, los pies de Inanna, son pies de un ave y también tiene alas. Fijémonos bien, entonces son una mezcla de dioses zoomórficos. Número 6. El nacimiento de Jesucristo. Quizás la historia bíblica más famosa de todas, el nacimiento de Jesucristo, está llena de referencias a naves espaciales y visitantes extraterrestres. Más allá del origen de estos relatos, no podemos dejar de mencionar el nacimiento de quien fue uno de los profetas más famosos de toda la historia, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios para la religión cristiana.
Toda su vida estuvo plagada de hechos misteriosos y para los creyentes de la presencia extraterrestre en la Biblia, la concepción de Cristo es una de ellas. El descubrimiento del embarazo milagroso de María, su madre, es a menudo visto como una antigua descripción de una abducción alienígena, con el implante de un feto en el vientre de María y las instrucciones dadas a ella bajo la apariencia de Dios, lo que conocemos hoy en día como una inseminación artificial. Además, la estrella de Belén no era otra cosa que una nave espacial que guió a los magos hasta Belén. Al menos eso dice el ufólogo británico Richard Lawrence. Esta estrella los guió a un lugar específico. Tenía un patrón, era una nave espacial. One of the most famous UFO sightings in history is the Star of Bethlehem. Think about it. A star leads three wise, presumably discerning, discriminating people to a stable. Obviously not a star. Now I know many people don't believe it existed at all, but according to the Gospel of St. Matthew, it did. And it led these three individuals, three wise men, to this stable, so it must have been a moving object. It must have been, and I believe was, an extraterrestrial spacecraft identifying the birth of a very significant, what the Hindus would call avatar to Earth, the Master Jesus. And the Bible is actually full of UFO incidents, and it's true and proves that there is a spiritual connection with the whole subject of UFOs, not just in the Judeo-Christian movement at all, but also the Hindu scripts, which are very much full of what they call vimanas, that's the Sanskrit word for a flying celestial vehicle, and the Buddhist texts and other sources right across the world. En la actualidad, existen varios grupos de personas o sociedades que afirman que Jesús, Moisés, Buda, Lao Tse o Krishna eran seres inteligentes avanzados de otros planetas. La sociedad Aetherius es una sociedad internacional que no solo afirma eso, sino que creen que un maestro cósmico llegará a la Tierra para salvarnos. Este grupo fue fundado por el Dr. George King, después que afirmara haber sido contactado por un maestro cósmico llamado Aetherius. Este le comunicó que había sido elegido y que debía prepararse para convertirse en la voz del Parlamento Interplanetario. King se convirtió así en el principal punto de contacto entre la humanidad y este avanzado ser extraterrestre, hasta su muerte en 1997. Número 7. Jonás, la ballena y el OSNI. En los relatos bíblicos o bien en otros textos antiguos se aprecian enormes esfuerzos por intentar explicar y describir aquello que veían por primera vez. Y ante esos fenómenos inexplicables debían buscar en su registro lingüístico sinónimos para poder referirse a ellos. Es así como para describir la presencia de un ovni utilizaban las palabras torbellino, carro de fuego, nube, rueda llameante. Si leemos detenidamente la Biblia, esas palabras se repiten muchas veces. Jonás fue otro profeta presente en el Antiguo Testamento. Este había sido enviado por Dios a una gran ciudad en donde la gente había olvidado sus mandatos. Allí, Jonás debía convencer a los ciudadanos de obrar mejor y obedecer solo a su Dios, si no algo malo sucedería. La gente no quiso escucharlo, por lo que el profeta perdió la paciencia y dejó la ciudad. Enojado, cruzó el mar en un barco, pero Dios envió muchas tempestades, por lo que cada uno de los tripulantes rezó. Solo faltó uno, Jonás, por lo que fue arrojado al mar. Y fue ahí, justo ahí, donde fue tragado por una gigantesca ballena. Entonces Yahvé hizo venir un pez grande para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en las entrañas del pez 3 días y 3 noches. Lo más extraño de todo es que llegó al estómago ileso, sin ningún golpe o herida grave. La Biblia no menciona eso. Allí dentro no había luz y sintió mucho miedo. En soledad comenzó a recordar lo que había ocurrido en la ciudad y llegó a la conclusión de que no debía haber actuado tan precipitadamente. Debía haberse quedado e insistir hablando a la gente, pidiéndoles que obedecieran a Dios.
Luego de 3 días, el profeta fue expulsado de la ballena. Claramente es imposible que un hombre pase 3 días dentro de tal animal. ¿Pero es posible que se tratara de otra cosa? ¿Dónde estuvo realmente Jonás? ¿Podría tratarse de un objeto submarino no identificado? Al parecer, la abducción se produjo porque Jonás desobedeció las órdenes de Dios como una suerte de castigo. ¿Qué crees? Número 8. Matusalén. Todos hemos oído hablar de Matusalén, y es que su nombre es muy conocido, ya que se cree es una de las personas más longevas de los textos bíblicos. Era el abuelo de Noé, y es la persona más longeva que se menciona en el Antiguo Testamento, ya que vivió 969 años. Además, falleció el año del mismísimo diluvio universal. Al parecer, luego de este gran cataclismo, Dios limitó la edad de los hombres a un máximo de 120 años, un promedio bastante elevado en comparación con la actualidad. En el Génesis se le menciona como hijo de Enoc y padre de Lamec, y este a su vez era padre de Noé, a quien engendró con 187 años. Según el demógrafo James Baupel, la esperanza de vida comenzó a aumentar en 1840 con la disminución de la mortalidad infantil y la mortalidad adolescente, y ha continuado imparable, en un aumento medio de 2 años y medio cada década. Con el alargamiento de la vida madura, para Baupel, la esperanza de vida de los niños nacidos tras el año 2000 llegará a 100 años en el siglo XXII. Pero aquí estamos hablando de personas que vivieron casi 1000 años. ¿De qué se trata todo esto? De por sí, su padre Enoc no era para nada un personaje común y corriente, descendiente de Seth, hijo de Adán. Según las Escrituras, Enoc anduvo con Yahvé y desapareció porque Yahvé se lo llevó. Es decir, y como afirma justamente el libro de Enoc, se trataría del primer abducido del Antiguo Testamento. Por razones obvias, este libro no forma parte del canon de la Biblia cristiana, solo lo podemos encontrar en la Iglesia Ortodoxa etíope. Sin embargo, se hace mención de Enoc en muchos versículos de la Biblia cristiana. Este libro contiene material único sobre los orígenes de los demonios y Nefilim. Cuenta el por qué algunos ángeles cayeron del cielo y da una explicación de por qué el diluvio era moralmente necesario. Pero volviendo a la larga vida de los primeros patriarcas, en el Génesis podemos leer lo siguiente. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 979 años y murió. Según la Biblia, Dios creó a los primeros humanos, Adán y Eva, sin pecado y con la capacidad de vivir para siempre. Pero al desobedecer a Dios, perdieron todos sus beneficios, por lo que sus mentes y cuerpos cambiaron profundamente para siempre. Muchos personajes del Antiguo Testamento vivieron muchos años y, como dijimos anteriormente, la expectativa de vida cayó luego del diluvio universal. ¿A qué se debió? ¿Cómo es posible que estas personas vivieran tantos años? ¿Acaso es prueba de una modificación genética? ¿Estás listo para más? ¿O tienes dudas al respecto? Conversa personalmente con nosotros por nuestro canal de Telegram. Estaremos muy activos ahí. Aparte de ello, se vienen los videos en vivo. Síguenos en Twitch y nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como GStech. Prepárate para estar conectado con nuevos documentales y nuevas secciones a solo un clic. Te esperamos. Número 9. Los ángeles caídos. Si hay un tema que no podemos dejar de mencionar por lo interesante que resulta, es el de los llamados ángeles caídos. Si bien hemos hablado de los vigilantes, estos seres enviados por Dios para controlar a los humanos, que terminan mezclados con las mujeres humanas y engendrando gigantes, los caídos fueron un poco más allá. Los ángeles caídos son en realidad los primeros ángeles que Dios creó, pero que se alejaron de Él y comenzaron a cuestionarlo, lo que motivó que fueran desterrados del cielo y muchos de ellos enviados al infierno. A estos se les conoce como caídos de Dios o demonios, como creen algunos. La fuente principal para conocer a estos ángeles es el libro de Enoc, que
que contiene material sobre el origen de los demonios y de los gigantes y la explicación sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo. El Libro de los Vigilantes data de alrededor del año 300 a.C. Fue encontrado en los rollos del Mar Muerto y está escrito principalmente en Ques, lengua de Etiopía, y de ahí que sea aceptado en ese país, aunque también contiene fragmentos en arameo, griego y latín. Al principio, los ángeles caídos pertenecían al grupo que protegía los inicios de la humanidad. Fueron creados específicamente por Dios para velar por el hombre y se les otorgó de entendimiento y libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzasen a cuestionar a su creador, alejándose de él y cometiendo diferentes pecados, que llevó a que Dios los expulsara del cielo. La Biblia reconoce principalmente a Lucifer, pero el libro de Enoc afirma que cayeron 200 ángeles en total, con Semillasa como líder principal, aunque no el único, ya que eran 20 líderes en total. No solo fue la lujuria lo que impulsó a estos ángeles, sino muchos cayeron por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de armas, entre otros conocimientos. Lucifer fue creado por Dios como su hijo pródigo. Le dio gran belleza, inteligencia y perfección, con el objetivo de ser él quien organizara el resto de ángeles. El enorme poder que tenía Lucifer hizo que su vanidad aumentase, sintiéndose incluso superior a Dios y compitiendo contra él. Este fue el motivo por el cual Dios le desterró del paraíso junto con la tercera parte de la corte celestial que se había unido a él. Semillasa, el líder, fue quien instó a los otros a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Los vigilantes, convencidos por él, bajaron a la tierra a unirse con los humanos, y él fue quien convenció a los ángeles de enseñarles las cualidades que cada uno poseía: lectura, escritura, astronomía, meteorología, agricultura. Fueron algunas de las cosas que estos seres enseñaron a la humanidad. ¿Realmente crees que Dios podría enojarse por transmitir este tipo de conocimientos? ¿O hay algo más? Esto nos hace preguntarnos si realmente eran tan negativos como los muestra la Biblia, o solo se trataba de seres más evolucionados que nosotros, pero con muchas características humanas, seres que no eran para nada espirituales, sino de carne y hueso, con intereses propios cumpliendo solo una misión en la tierra. Hasta aquí hemos llegado con este especial de historias bíblicas. El número 10 lo dejamos a criterio tuyo. Déjanos en los comentarios cuál sería tu número 10. Recuerda, son solo teorías. Cada uno es libre de pensar y ejercer su propio criterio. Tú eliges qué creer.